Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta En Derecho con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Estamos en Derecho con el abogado Nelson Hurtado Obando a través de CTX Colombia. Hoy amanece el país, o al menos alborotadas las redes, con la distribución masiva de un periódico que creo que edita el señor Petro y que personalmente no creo que sean con sus propios recursos patrimoniales, sino con la platica de todos los colombianos. Pero también me escucho de que hay un canal de televisión que va a tener una emisión o una programación de 12 horas continuas resaltando, destacando las acciones y las ejecutorías en 2 años de gobierno del señor Gustavo Petro. Hablábamos sobre todo de esas acciones que con insistencia y muy puntuales ha ejecutado en el tema de las tierras. Siempre hemos dicho que la tierra es, desde cierto punto de vista, una falacia, o que al menos ese jingle que decía la tierra para el que lo trabaja es en el mundo un aspecto muy puntualmente superado. Lo que molesta para algunos de nosotros es que el señor Petro, por ejemplo, mantenga esa subestimación del campesino nuestro colombiano y que lo haga subestimándolo como si se tratara de un hombre inculto o como de un hombre ingenuo o como de un hombre que es minusválido, digámoslo así, en su discurrir vital, lo que es una gran equivocación y lo que el señor aprovecha. El señor se atribuyó, lo dijimos en estos días, porque él lo dijo, que a él lo felicitaban porque era un gran orador, y yo pienso que no hay tan grande oratoria en el señor Petro. Es que hacer un discurso en torno a la pobreza, en torno al dolor, prácticamente que no necesita de más insumos. De allí, si algo queda en el alma, todo fluye, y a eso le podemos hacer las odas, los versos, los panegíricos que quieran. Lo mismo está pasando con el campesino. Sabemos que hay situaciones de concentración de tierra, probablemente que hay campesinos que no tienen su pedazo de tierra, o en fin, pero también hay algo concreto, y es que cada pedazo o gran extensión de tierra que se divide, que se subdivide, genera lo que llamábamos el minifundio, y es decir, volvemos a condenar prácticamente a nuestros campesinos a aquello que en épocas ya muy lejanas a los cultivos de pan coger, casi que únicamente para garantizar la subsistencia de sus núcleos familiares y con muy poco excedente en la producción para el intercambio en los mercados, que antes eran locales, casi que a nivel municipal, luego escalaron a nivel de las grandes ciudades, luego conquistaron algunos productos los mercados internacionales. Quienes de alguna manera, como simples ciudadanos, hemos estado ligados al campo y que como administradores en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de conocer el campo, Petro subestima la enorme sabiduría que hay en el campesino. Y aquí el campesino en muchas ocasiones ha sido víctima de las mismas políticas del Estado. Y no solamente de la política politiquera, no. Por ejemplo, en una época se empezó a sustituir una variedad de café por otra.
posiblemente facilitó la recolección, posiblemente fue más resistente a las plagas, posiblemente necesitó de menos sombrío, pero nos trajo la eliminación de la producción, por ejemplo, del plátano para sombrío. Nos eliminó la guama, el palo de guama, nos eliminó también el cañofístolo, en fin, muchas variedades frutales. Pero además también aparecieron nuevas plagas. Por ejemplo, nadie olvida la crisis de la roya o la crisis de la cigatoca negra en la producción de banano. ¿Y qué pasa? El campesino puede tener su tierra, ser útil, muy productiva, generar excedentes, pero requiere acceder al crédito. Y en aquellos entonces, los entes que más favorecían con crédito al campesino lo eran llamada entonces Caja Agraria, luego Banco Agrario y Banco Cafetero. Sin embargo, también sabemos de muchos campesinos que debieron ser ejecutados en sus propiedades para recaudar deudas morosas. Si aquí se han hecho amnistías, si aquí se han perdonado intereses, si se han echado al olvido defraudaciones enormes del Tesoro, ¿cómo no es posible que sea el único camino para esas situaciones críticas de la producción en el campo simplemente el hecho de la refinanciación? Pienso que hay que rediseñar o pensar en una alternativa distinta. ¿Por qué? Porque hay que poner la agricultura, la producción de alimentos, hay que ponerla a tono con las dinámicas económicas mundiales, donde al campo se ha llevado esa especie de agroindustria, pero no en el sentido de agro y que solo sea de unos industriales. El campesino puede convertirse, y de hecho muchos lo han logrado, convertirse en sus propios empresarios. Han tenido no solamente la producción, sino que han hecho también sus propios canales de distribución. Ellos mismos se han encargado de llevar su cadena de transporte. En fin, son muchas las cosas sin necesidad, ojo a lo que voy a decir y lo reitero, sin necesidad de que tengamos que pensar que la única salida es la redistribución de tierras en minifundios o su colectivización, como es el proyecto que claramente sabemos del señor Petro o de toda esa estirpe de ideologías que él maneja, en el sentido de que la propiedad común, ¿qué queda haciendo el campesino? Un instrumento más, quizás más pobre de lo que antes estaba. Aquí hay grandes economistas, aquí hay grandes estudios sobre la realidad del campo en Colombia, sobre los problemas que surgen en las zonas rurales, más que todo hoy en día por factores de inseguridad. Y no es que la esté generando el campesino. En muchas zonas del país, el campesino, como pienso, es la víctima. ¿De qué? De unas pulsiones que hay en la economía, en los mercados negros, cultivos ilícitos, zonas donde llega pues esa fuerza, a plomo y fuego, como sabemos, donde, es decir, un mare magnum desde el punto de vista de seguridad personal, porque si hay claro, el campesino tiene conciencia, por ejemplo, respecto de la seguridad ambiental. En la gran mayoría de nuestras zonas rurales, no sé si ya lo han superado porque habían como nuevas tecnologías, pero ante la imposibilidad de adoptar alcantarillados, casi que toda vivienda en el campo tenía su pozo séptico, que para mí en el entonces que me tocó ayudar a esas ejecutorías, la federación había diseñado unos pozos sépticos con biodigestores para que el resumen de sus lisiados, diría yo,
no contaminaran las aguas. Hoy el campesino cuida la cabeza del monte, mantiene la arborización para que las fuentes no se sequen. Entonces, no puede existir realmente esa condición de minusvalía que piensa el señor Petro y que piensa que su acción por el campo es obra de bondad, es obra de misericordia, surgida solamente de su poder mesiánico o redentor. No, aquí al campesino hay que darle la entidad. No necesitaba de leyes que reconozcan como sujeto tal. Es que el campesino en primer lugar es un ser humano común y corriente como somos cualquiera en cualquier parte del mundo. Es un hombre que tiene su dignidad humana y que hay que mantener incólume. Entonces pienso que es más el populismo el que nos está agarrando para no soltarnos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.